A ver, dice por acá, el autogolpe de 1976, la verdad que nadie te cuenta sobre la dictadura. Diego Recalde, vámonos. Chan, 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 chan. Sí, hoy vamos a terminar con el mito del golpe de Estado de 1976. No fue un golpe de Estado, fue un autogolpe. Y les voy a contar por qué Isabel decidió autogolpearse. Gobernaron 40 años mostrándole una cara a la sociedad que no era la real. Por eso vamos a mostrarte la otra cara del peronismo. Vamos a levantar la alfombra para que veas la mugre. Primero, a Isabel mucho no le gustaba laburar, no le gustaba gobernar. De hecho, en los 308 días que hasta ese momento llevaba gobernando, ¿Qué Isabel? Isabel Peralta. había trabajado 138 y había descansado 170. Coño. Necesito que alguien me detenga. No me gusta trabajar. Tanto no le gustaba laburar a Isabel que en realidad, como tenía miedo de que la mataran, mandó a construir un murallón en Olivos donde prácticamente pasaba todo el día. Rara vez se la veía en casa de gobierno. No quería saber nada con seguir gobernando. ¿Pero qué pasaba? Dime por favor que eso es una peluca y no su pelo natural. Creo que sí es supernatural. Las elecciones eran el El tipo tiene facha, ¿verdad? La boca. 17 de octubre de ¿Te 1976. gustaría tener la facha del cabrón este? Ella había elegido a propósito esa fecha para recordarlo siempre al general. Y de esa manera, bueno, traccionar votos. La realidad es que, aún así, el descalabro era tan grande, tanto en lo económico como en lo represivo, que no tenía ninguna chance de ganar el peronismo. De hecho, Puedes dejar de mirar para las dos cámaras, bro. Me estás mareando, bro. ¿saben quién iba a ser Está bonito el efecto de grabarte con dos cámaras y girar a las dos cámaras. No lo hagas tanto, ¿entiendes? el candidato, uno de los nombres que se barajaban como posible candidato a presidente por el peronismo? El almirante Emilio Eduardo Macera. Así como escuchan, porque era peronista. Pues bien, tenemos los hechos de Monte Chingolo que ocurren un 23 de Me diciembre gusta la transición. Está bien editado el video. de 1975. Ese día, Isabel ya se siente totalmente sobrepasada. Y entre que no tenía chances de ganar las elecciones, porque las encuestas indicaban eso, y tampoco tenía candidato y ella no se iba a presentar, y era la esposa del general, no podía quedar asociada a una derrota, organiza el autogolpe de Estado de marzo de 1976. Y lo organiza justamente en la Casa Rosada. El día 24 de diciembre, es decir, un día después de lo de Monte Chingolo, se junta con Videla y el peronista Emilio Eduardo Macera. ¿Se dieron cuenta cómo? Esposa del general, no podía quedar asociada a una derrota. Organiza el autogolpe de Estado de Acá no podían cambiar de cámara porque tenían el texto en pantalla. Tenían que darte tiempo para que le dieras el texto en pantalla y él se gira y no puede hacer el cambio de cámara el editor. Mira. marzo ¿Ves? Aquí mira para acá, pero no pueden hacer el cambio de cámara porque tienen el texto en pantalla. Entonces queda muy antiestético cambiar con el texto en pantalla, ¿viste? de 1976. Y lo organiza justamente en la Casa Rosada. El día 24 de diciembre, es decir, un día después de lo de Monte Chingolo, se junta con Videla y el peronista Emilio Eduardo Macera. Ahí les dice concretamente, yo ya no puedo más, necesito retirarme, voy a perder las elecciones. Está bien el efecto. Está bien el efecto de cambiar de cámara, pero demasiado seguido abruma, bro. O sea, está muy bien el efecto para hacerlo durante todo el video. Pero dale 10 segunditos, déjalo descansar, bro. Yo no puedo quedar asociada a una derrota, soy la esposa del general. Tomen el poder. Y Videla le dice, bueno, hagamos esto. Acaba de ocurrir el secuestro de los Born. Los montoneros tienen 60 palos verdes, que hoy serían 600 millones de dólares. O sea, mucha guita para comprar armamentos. Menos de que lo robó Cristina. Cristina robó más. Es como, da igual la cifra. Cristina siempre robó más, bro. ¿Por qué no me deja hacer primero un inventario del ejército? Y ahí le digo, efectivamente, cuando tomamos el poder. Yo calculo, en función de lo que estamos hablando ahora, que necesito 90 días. ¿Cuándo fue la reunión?
el 24 de diciembre de 1975. ¿Cuándo ocurrió el golpe? El 24 de marzo de 1976. 90 días exactamente. Ese día, los diarios, escuchen esto porque es increíble. También pueden estar utilizando el cambio de cámara cuando él se equivoca. O sea, pueden mirar a cada rato ese día, que sé yo, y para retomar el guión, lo que sea, para acordarse el guión de nuevo, hacen un cambio de cámara y no se nota cuando se equivoque esas cosas. O sea, recortas el audio y el tipo se está mirando todo el tiempo y pueden estar haciendo eso. Puede ser una posibilidad. Pero bueno, creo que el tipo habla bastante fluido como para que esa sea la excusa, ¿no? Días exactamente. Ese día, los diarios, escuchen esto porque es increíble, hablaban de la Operación Aries. ¿Por qué Operación Aries? Porque ese signo comienza en marzo. Segundo dato increíble. Ahí se equivoca. Bueno, aquí hay un cambio. Y para que el video se mantenga fluido, hicieron un corte y hicieron un efecto. Después del 24 de diciembre de 1975, en los diarios empiezan a publicar y empiezan a decirlo incluso personas relevantes del ambiente político, que a Isabel le quedaban 90 días. Escuchen lo que estoy diciendo. Decían que le quedaba a Isabel 90 días. Si se trata de un golpe de Estado, y en este caso Isabel no quería que sucediera, ¿qué es lo primero que haría, por ejemplo, una presidenta? Si los militares están diciendo que a la presidenta le quedan 90 días, bueno, lo que hace desde la lógica es pasarlos a disponibilidad, porque no quiere ser golpeada. Entonces, bueno, pide que Videla deje el ejército y que Macera también lo deje y que Agosti también. No solo no lo pidió, sino que nunca salió a expresarse públicamente al respecto. Cuando todos los diarios decían que al gobierno le quedaba 90 días. Y acá viene otro dato también revelador. Si ella no quería ser volteada, ¿qué es lo primero que haces? Haces como Allende de reunirte con las tropas leales y resistir. No hizo nada de eso porque el golpe ya había sido arreglado. Al punto tal, mira este recorte de diario. Ya a partir de los primeros días de enero, escuchate esto porque es increíble. Te lo voy a leer para que entiendas el grado de conocimiento colectivo que había acerca de que se venía un golpe. Muy reservadamente y sin más explicaciones que las estrictamente necesarias, esto circulaba en los diarios, La orden de empezar a trabajar en planes de gobierno partió el 2 de enero desde los comandos. Y las planas mayores empezaron inmediatamente su tarea. Los secretarios generales de cada arma eran los asesores políticos de los comandantes, se constituyeron en los coordinadores del operativo y se designaron comisiones y equipos, cada uno con una misión determinada. Relaciones internacionales, economía, política interior, sindicatos, medios de prensa. Ya estaba trabajando el gobierno de manera paralela que iba a asumir el 24 de marzo. Y escuchen esto que dicen las mismas personas que dieron el golpe, entre comillas, de Estado de 1976. Dice un importante general que participó del golpe. Casi le diría que algunos de los que más venían a apurar el golpe eran gente del propio partido gobernante. O sea, el mismo peronismo hasta incluso no le alcanzaba con 90 días. O sea, sería inmoral intelectualmente, sería incorrecto decir que Videla pertenecía a un régimen diferente al de Perón. Qué loco, bro. Quería que fuera antes, porque Isabel... Qué extraño todo. Quería irse. De hecho, en un congreso que organiza el Partido Peronista... Raro. No es raro. En el Teatro Cervantes, Isabel Martínez de Perón pide que no la llamen más presidenta, siendo presidenta. Presidente. Otro detalle no menor. El golpe de Estado sucedió un día miércoles a la 1:00 de la mañana. La fue a buscar a Isabel el custodio de Videla, que se llamaba Ricardo Estilo. Isabel le recrimina que llegó tarde, lo esperaba un poquito antes. Pero bueno, se demoró. La fue a buscar con otra persona que manejaba el helicóptero. Ella estaba vestida de punta en blanco, sabía perfectamente a dónde iba. Es imposible que la llevaran engañada, cuando además los diarios venían diciendo hace 90 días que iba a haber un golpe de Estado. Y ella no había hecho nada al respecto. Al contrario, permitió que sucediera porque necesitaba que sucediera. Necesito que alguien me mantenga. No me gusta trabajar. En ese golpe de Estado, a ella se la llevan primero a una base naval, después al Hotel Mesidor, el del sur.
¿Por qué termina presa Isabel? El mito que instaló el peronismo es que ella termina presa porque le habían dado un golpe de Estado. Mentira. Ella termina presa por una causa por corrupción. La famosa causa del cheque solidario. Como Cristina, bro. La historia se repite. Again and again and again. Y desmanejos en los fondos reservados. Esas dos causas la tenían a Isabel en la mira porque había dejado... Por cierto, ¿quién era de ustedes el que me había pasado los cómics de V de Vendetta, bro? ¿Quién era el que me lo había pasado? Que perdí los cómics, bro. Necesito recuperar los cómics de V de Vendetta, bro. Todos los dedos de la huella de la mano pegados y los dedos de la huella de los pies. ¿Por qué? Porque miren cómo había robado Isabel. Isabel necesitaba... Esto es increíble y Argentina nunca lo cuenta. Necesitaba darle una parte de la fortuna que le había dejado Perón a la familia Duarte. Como no quería darle parte de esa fortuna que estaba en Suiza, decidió organizar una cruzada solidaria para juntar ese monto que pensaba darle a la familia Duarte. Cuando junta parte de ese monto, se lo transfiere a una cuenta propia. O sea, deja todas las huellas del robo y por eso la justicia le cae inmediatamente y por eso tiene una causa penal que hace que termine presa. Qué loco, bro. De hecho, Isabel es liberada cuando cumplió, no del todo, pero casi los... ¿Viste lo que está pasando ahora? ¿Qué está pasando? ¿En Cuba? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasaste? The way you see an idea in your mind and shape it into something. ¿Qué es esto, mongolo? ¿Me pasaste un OST de Armored Core? Lo que no dice es que Salincio... salió el ministro de Energía orgulloso de que no hay apagones hoy. Lo que no dice es que se marcó un Griffith y sacrificaron como 3 provincias orientales para que La Habana tenga luz. Dejaron sin corriente al oriente del país para que tengan luz en La Habana. Y dicen que no hay apagones mientras los orientales no ven la electricidad. Lo de Cuba es espectacular. 2/3 de la condena. Por este motivo Isabel fue presa. No fue presa por el golpe. Pues bien, está bien, del otro lado podrías decirme en este momento, pero pará, los militares no controlaban absolutamente todo. ¿Por qué Isabel termina presa entonces? Porque justamente los militares no controlaban absolutamente todo. La justicia se la tenía jurada a Isabel porque en su momento... Lo de Cuba no tiene nombre, bro. Date cuenta que el oriente del país es donde la situación está tan mala que la gente se fue a refugiar en cuevas. Luego la gente en Cuba se fueron a refugiar en cuevas del huracán. Se fueron a refugiar en cuevas del huracán los cabrones. Y ahora no tienen corriente para que los habaneros... Porque, ¿qué pasa? Que en Oriente están más adoctrinados. En Oriente la gente suele ser más comunista. Mientras más para el Oriente te vas, mientras más te alejas de la civilización en Cuba, más comunistas son porque los engañan más fácil, no tienen internet, no tienen nada, no tienen forma de informarse y lo que le meten es el cuento es bloqueo. Entonces en el Oriente del país son súper comunistas. Entonces le pueden quitar la corriente y no pasa nada. No se quejan. Sin embargo, en La Habana, por los apagones la gente sí se tira para la calle. Entonces lo que hacen es, como en La Habana son más de derecha, porque están más informados, se suelen tirar para las calles, entonces sacrifican la corriente del oriente del país, que total, esa gente no se van a quejar porque le metemos el cuento del bloqueo, y el imperialismo yanqui, y acá les ponemos corriente porque aquí sí se tiran para la calle. Aquí sí forman bulla, ¿viste? En un momento, con Perón, habían desprotegido al camarón que venía juzgando los delitos por subversión. Y por ese motivo mataron al juez Quiroga. Entonces, como se la tenía jurada, le cayó con todo... De hecho, les voy a tirar una predica aquí ahora. Cuando transicione Cuba a la democracia, cuando se libere Cuba del comunismo, en el oriente del país van a seguir siendo de izquierda. En el oriente del país van a seguir siendo anticapitalismo y antiimperialismo. El precio y la metió Acuérdense lo que les digo. en cana. La metió en cana Isabel por ese motivo, no por otra cuestión. No tuvo nada que ver el golpe de Estado. En realidad, el plan de Macera era protegerla llevándola a un hotel y reconstruir el partido político, el peronismo. Lo impidió la justicia, que le dijo, no señora, usted va a ir presa por robar. Y terminó presa por robar. Esta es la realidad que no te cuentan y está en la crónica de los diarios. Fue por este motivo que terminó presa y de hecho la liberan cuando cumplió más o menos los 2/3 de la condena. Fíjense otro detalle más que prueba que no fue un golpe de Estado. Esto sí es alevoso. Miren lo que dijo Isabel Perón, esto es increíble, de Macera. Claro,
El almirante siempre ha sido gentil y generoso conmigo. Le tengo un gran cariño desde siempre. En realidad, yo no he hablado mal de ninguno de ellos. ¿Y sabe las cosas que tengo para contar? Sutil. Sutil. ¿Alguien hablaría así de una persona que le dio un golpe de estado? Claramente no. Esto te cuenta que eran socios al punto tal que Isabel propuso en 1983 a Macera como vice de Luder. ¿Qué pensaría Perón del peronismo actual, bro? Perón, que según sus leyes las personas homosexuales ni siquiera podían votar con Perón en el poder. No podían votar. ¿Qué pensaría Perón del peronismo, del peronismo actual? Perón, que era fan de Mussolini abiertamente. Perón, que fue a estudiar en la Italia de Mussolini, bro. Y que admiraba a Mussolini, bro. ¿Tú te imaginas a Perón mirando el peronismo actual y opinando? Y esto lo dice el propio Diolindo Vitel en un reportaje que le hacen. Mirá, aprovecho para derribar otro mito. ¿Vieron que siempre dicen que López Rega era el que manejaba a Isabel Perón? Pero en vida odiaba a los comunistas de la izquierda. Odiaba a los comunistas, no a la izquierda. Es lo mismo que Hitler y lo mismo que Mussolini. O sea, Hitler se bancaba con que no, los comunistas son el mal, que sé yo, que sé cuánto, que sé yo. Pero eran socialistas nacionales. Nacionalsocialismo. Socialista nacional. Miren lo que dice la propia Isabel Perón sobre López Rega. ¿Por qué le dio tanto espacio a su lado un personaje como López Rega? Pero, dice Isabel, si yo no se lo he dado, fueron las circunstancias y yo lo heredé también al pobre, ¿no? Pero el poder que tenía era relativo. Lo que pasa es que tenía esa forma tan especial de comportarse. Pobre López, como si fuera el único personaje nefasto de la historia argentina. Lo que pasa es que a los peronistas nos achacan todo lo malo. Pensaría lo mismo que el Che cuando vea que el capitalismo pegó su foto en una camisa y se la vende a homosexuales que se creen que él los quería. Eso es una de las cosas. Eso es una de las cosas de la historia más ridícula que he visto en mi vida. Que la comunidad LGTB ahora el Che. Brother. Probablemente no haya existido un personaje más homofóbico en la historia de la humanidad que Che Guevara, bro. Si me apura Hitler, creo, no estoy seguro, de que Hitler sea más homofóbico que Che Guevara. Brother, ¿de qué me estás hablando? Por favor. No lo entiendo. ¿Cómo era su relación con él? Dicen que era un poco brujo. Ay, qué cosas dicen. Yo nunca le vi hacer nada, pero a lo mejor hacía las cosas cuando yo no lo veía. La gente creía que él era medio maquiavélico, pero poco caso le hacía yo al pobre. O sea, la misma Isabel te está diciendo que López Rega no la manejaba. O sea, ese mito de que en realidad Perón e Isabel eran manejados por López Rega queda desmentido por la propia Isabel, que no solo dice que López Rega no la manejaba, sino que además siente un gran cariño por Macera al punto tal de proponerlo como vice de Luder. ¿Alguien tendría semejante gesto dadivoso para con un golpista? No, sí, probablemente Pol Pot y Mao estén al mismo nivel de Che Guevara. Están por ahí en el mismo ranking de homofobia. Además, tanto que en China hoy por hoy no se puede ser gay. ¿Sabes lo que te digo? En China hoy por hoy está prohibida la homosexualidad y cada vez que van a meter bueno, Arcane lo censuraron en China. Y como Arcane, 17.000 productos más. O sea, sí, probablemente estén ahí al mismo nivel Mao y Che Guevara. Y teniendo en cuenta que Che Guevara era maoísta, estamos en el... Miren este detalle que no es menor. La dictadura fue peronismo tanto en lo represivo como en lo económico. El plan represivo de la dictadura fue exactamente igual al que venía aplicando el peronismo. ¿Por qué? ¿Cuándo comienzan los desaparecidos? En 1973. Acá tenemos el caso emblemático, el primero de todos, Viviana Irene Ringach, que desaparece curiosamente 11 días antes de la masacre de Ezeiza. Y este no es un dato menor, porque en Ezeiza también ya hubo desaparecidos, porque Perón ordenó desde España que la custodia del acto quedara en manos de sus grupos de tareas y que no intervinieran las fuerzas estatales. Por lo tanto, esta idea de combatir a la subversión por fuera del Estado ya la venía poniendo en práctica Perón en 1973. Todos los surdos a lo largo de la historia lo han hecho. Todos. No se escapa uno de aquí. Y no solo eso. ¿Quién nombra a Videla como jefe del ejército? Perón, un 26 de diciembre de 1973. ¿Y quién nombra a Macera como jefe de la Armada? Perón,
un 6 de diciembre de 1973. Y además, porque tenía que asegurarse la pata legal del ejército, envió un pliego al Senado con otros ascensos y nombramientos, entre los que estaba, escuchen esto porque es increíble, Bussi, Arguindegui, Suárez Mason, Menéndez. Señores, la pata legal del ejército la armó el propio Perón en 1973. ¿Para qué? Para garantizarse que hicieran lo mismo que él ya venía haciendo por fuera del Estado. Aunque también hay que decir que en la AAA, que originariamente se llamaba Alianza Antiimperialista Argentina y después empezó a llamarse Alianza Anticomunista Argentina, que este nombre se lo pone Perón el 8 de octubre. Pero si tengo un paquete de Amazon ahí afuera, tengo que ir a buscarlo. Dame chance rápido. Voy a ir a buscarlo. Vámonos. De 1973. Ya Otra vez tuve que ir a sacar ropa recién lavada. ¿Qué me prendí? Seguí con los de Alberti. Sigo con carajo, que están hablando de la dictadura de Videla y de Perón y de la pinga y la vela. había militares retirados del ejército argentino. ¿Qué tal, Reina? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo anda tu día? Es decir, que los militares ya estaban participando en la represión, mucho antes de los decretos de Isabel. Esto que te estoy contando viene con esto también. Los centros clandestinos de detención que se empezaron a armar en 1974, con Perón de presidente y con Isabel de presidente. Luego, ¿no? Porque Perón muere el 1 de julio de 1974. Y el robo de bebés comienza en 1974 también. Mirá este folleto ilustrativo de Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata exactamente de lo mismo. Se trata exactamente de lo mismo que después hacen Videla y el peronista Macera, que además fueron nombrados por Perón para que continuaran haciendo lo mismo en lo represivo. De hecho, mirá este dato. Fue de chill, bro. Eran cositas de chill. Si vos agarrás el RUPTE o la CONADEP y contás la cantidad de víctimas, casi el 20% de las víctimas del terrorismo de Estado, esto es increíble, corresponden al periodo ¿Está cansada la bebé? 25 de mayo de 1973, 24 de marzo de 1976. El 20%. Es decir, que todo empezó con el peronismo y continuó con esta dictadura que era peronista, porque el cerebro de la dictadura era peronista. Emilio Eduardo Macera, que además era un protegido y un querido por Isabel. Vamos a la parte económica, que es la gran discusión que siempre se dio porque el peronismo, a partir de la llegada de Néstor al poder, instaló que se trataba de neoliberalismo. Miren lo que hizo Neoliberalismo. la dictadura en materia económica. Control de precios. Fue súper de derecha, bro. Estatización de empresas. Súper de derecha todo. Tomar deuda para sostener el delirante gasto público. Exactamente lo mismo que para antes del peronismo actual. Esto es el PSOE, bro. Podemos. Cada vez más caída de reservas. Qué loco, bro. Aumentó la presión tributaria. Una locura, súper de derecha, bro. Súper libertario. O sea, no hay diferencia con Javier Milei. Repito, aumentó la presión tributaria y emitió dinero para sostener el delirante gasto público. Qué locura, bro. ¿Qué diferencia con Cristina Fernández de Kirchner? Díganme si esto no es peronismo explícito. Solamente hubo un detalle que diferenció a la dictadura del gobierno de Juan Domingo Perón y de Isabel. ¿Saben cuál fue? La apertura de las importaciones. ¿Pero por qué lo hace la dictadura? ¿Por qué abrió las importaciones? ¿Saben? Porque puede ser zurdo, pero no mongólico, ¿eh? Porque lo demás son diferentes vías para robar. Te robo empresa, te subo impuestos, emito dinero para que la gente emita dinero, pero yo ahorro en dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las demás cosas son cosas que funcionan para ti como líder socialista que quiere robarle al pueblo, pero tampoco eres tan mongólico como para cerrar el mercado internacional. O sea, es zurdo y es un ladrón hijo de puta, pero no es retrasado mental como los peronistas actuales. ¿Por qué? Porque los empresarios argentinos, claro, no les cerraban los costos, no podían respetar la lista de precios máximos. Entonces, para joderlos y que tuvieran que competir con productos más baratos, abrieron las importaciones. Porque no son pelotudos. Porque son zurdos ladrones hijos de puta, pero no son pelotudos. O bueno, antes no lo eran, ahora ya son muy tontos, ¿no? Fue por ese motivo, no porque fueran neoliberales. Además que esa palabra en aquel entonces ni se mencionaba. De En el 70 y pico, ni lo usaban, ¿no? hecho, el propio Martínez de Oz se definía como gradualista. Miren este detalle de color que te viene a contar efectivamente que la dictadura hizo peronismo explícito. Entrevistan a un famoso economista llamado Manuel Tagle. Esto ocurre con los militares gobernando. Le preguntan a Manuel Tagle,
La Argentina sufre inflación. Muchos países del mundo también. Inflación es la palabra de moda. ¿Puede definirla claramente? Repito, inflación es la palabra de moda con los milicos en el poder. Esto que te viene a contar, que estaban emitiendo, ¿no? Dice el economista. Inflación deriva del verbo inflar. ¿Inflar qué? La moneda. La cantidad de moneda es entonces una enfermedad de la moneda. ¿Quién la infla?, le pregunta el periodista. El único que puede inflar la moneda es el gobierno. Los gobiernos. O sea, hasta ellos sabían. O sea, hasta Videla, zurdo como él solo, socialista como él solo, Videla, sabía que ellos eran los que provocaban la inflación. Ahora viene el peronismo entonces y dice, uy, no sé de dónde viene la inflación. Son, como decía Alberto Fernández, son unos diablos en la economía que se dedican a inflar la moneda, haciendo brujería, bro. ¿Por qué la inflan? Sigan imprimiendo más plata, ¿sabes? Bueno. Los gobiernos no tienen un solo peso que no hayan sacado del sector privado. Escuchen lo que les estoy diciendo porque es la discusión que hoy estamos teniendo. Esto ya se discutía en la época de los milicos porque estaban haciendo peronismo explícito. Repito, los gobiernos no tienen un solo peso que no hayan sacado del sector privado. ¿Cómo? Mediante impuestos, empréstitos o emisión monetaria, que también es un impuesto. Mira cómo la veía, bro. Increíble, bro. O sea, el tipo sabía, o sea, el tipo era un hijo de puta, pero por lo menos entendía lo que estaba haciendo. Entendía el crimen que estaba cometiendo a la hora de inflar la moneda, emitiendo moneda. Es impresionante, bro. Y de los peores, porque es indiscriminado. Prefieren, claro, la emisión de moneda a los impuestos, porque los impuestos son impopulares y provocan resistencia. Recurren a la inflación, que es más fácil. Como, no quieren que le suba impuestos. Imprimo por la al final le hago un impuesto a su ¿cómo se llama? Al final la impresión monetaria, la inflación es un impuesto a tus ahorros. Ustedes no quieren impuestos. Les imprimo plata y a tomar por culo. Y a tragar. ¿Y por qué es más fácil?, pregunta el periodista. Porque también es más fácil echarle la culpa del aumento de precios. Mira el tipo como sabía controlar a la población, bro. Nada, increíble, bro. Consecuencia inevitable del Has entendido mal. El que está diciendo eso no es Videla, es un economista entrevistando en la época. Amigo, yo pensaba que estaban entrevistando a Videla. No, seguían siendo tontos igual. Soy pelotudo, bro. No sé quién es más tonto, si yo o Videla. No, seguían sin saber qué era lo que estaban haciendo, pero lo estaban haciendo. No, ok, está bien. Inflación, a los comerciantes, Yo pensaba que era Videla el que lo estaba viendo, bro. Yo pensaba que Videla la estaba viendo, pero se la pelaba, porque tenía el control militar. No, soy re pelotudo, bro. Váyanse de la... Sáquense del streaming, pero soy retrasado mental. Los empresarios, o simplemente a la expectativa inflacionaria, como se dice ahora. Pero sin moneda sana, nada. Y cita de gol. Ya habían discusiones, ya habían intelectuales de Milei antes de Milei. Mi general, el prestigio y la solvencia económica de un país dependen del prestigio y la salud de su moneda. Es decir, que acá, de manera muy clara, Manuel Tagle te está contando que los militares hacían política económica peronista. Es decir, socialistas como ellos solo. De toda la vida han sido socialistas. Los fascistas siempre han sido socialistas. Venga, abrazo. hicieron exactamente lo mismo que el peronismo. Por eso van a ver a Videla en varios videos hablando de justicia social. Todas las medidas de gobierno estarán apuntadas a lograr el bienestar general a través del trabajo fecundo, con un cabal sentido de justicia social para conformar una sociedad pujante. El mismo discurso de Fidel Castro, ¿no? Increíble. ¿Escucharon? Increíble. Pero esto te lo ocultaron. ¿Sabes por qué? Para mantener un mito irreal. Que hubo un golpe de Estado que vino a hacer algo distinto en lo represivo y en lo económico. Y en realidad vino a continuar con lo mismo porque el peronismo necesitaba seguir gobernando. Y necesitaba desligarse de la dictadura de Videla. O sea, los periodistas actuales tenían que desligarse de la dictadura de Videla. No, en realidad un golpe de Estado y Videla era malo porque era de derecha. La pinga, era zurdo igual que todos ustedes, cabrón. Y el candidato era Macera. Es decir, que la dictadura fue peronismo por los mismos medios, tanto en lo represivo como en lo económico. Un golpe de Estado que viene a hacer, a marcar un antes y un después, a terminar con algo que antes sucedía para que empiece algo nuevo. Es lógica elemental. Si vino a continuar con lo mismo, entonces no fue un golpe de Estado. Se trató de lo mismo, es decir, de una continuidad. Y los hechos lo cuentan. Más allá de esto que te acabo de contar de que ya en los diarios avisaban
que al gobierno le quedaban 90 días, que Isabel en ningún momento dijo algo al respecto, que no puso resistencia el día del golpe y que ese día no solamente no se disparó un solo tiro, ni siquiera un edecán se agarró a golpes de puño con el custodio de Videla que la vino a buscar, sino que sucedió algo más asombroso. Ella los esperó vestidita de punta en blanco para irse a ese lugar que le había prometido Emilio Eduardo Macera, porque había sido parte del arreglo, porque Macera sabía que no iba a llegar a ser presidente por medio de el voto democrático, porque el peronismo el 17 de octubre de 1900... Qué argumento más duro, bro. Qué argumento más duro para papear más a los zurdos, bro. Qué pedazo de video, la puta madre. 1976 no tenía ninguna chance de ganar. Qué pedazo de argumento, bro. Wow. Ninguna, por el descalabro. Tanto Qué rico, bro. Qué sexy. en lo represivo como en lo económico. Entonces, hay una negociación para que Macera efectivamente fuera presidente. Si bien no lo fue porque venía de la Armada y los presidentes vienen del ejército, fue el verdadero cerebro de la dictadura peronista, eclesiástica, militar y cívica que ocurrió el 24 de marzo de 1976. Y les voy a tirar otro dato que para mí es revelador. Los fallos judiciales. Los fallos judiciales dicen exactamente lo mismo a la hora de tipificar el delito ocurrido en 1973. Nah, pero el peronismo es indefendible, bro. Es directamente indefendible, bro. Con su respectiva reparación que, por ejemplo, lo que sucedió a partir de 1976. Y eso, ¿qué viene a contar? Que hasta para la justicia se trató de lo mismo. La misma justicia te dijo, señores, la dictadura no empezó en 1976, empezó en 1973, cuando Perón se salió del Estado de Derecho y decidió combatir a la subversión por fuera del Estado, con las consecuencias que hoy seguimos pagando. God, bro. Estuvo muy God el programa. Estuvo muy God, Estuvo bastante God. Si me lo permites. Si me permites afirmar. Estuvo muy God,